A ver, a mí me han preguntado muchas veces, padre, ¿usted qué siente de llevar adelante un proyecto de orden mundial, realmente de orden mundial? ¿Qué le siente usted de haberlo empezado? Y yo les contesto, y lo digo con mucha franqueza, yo siento como si estuviera viendo una película que otro hizo. Yo la estoy disfrutando. En esa película hay momentos de tensión, de suspenso, de alegría, de relax, ¿no? Haciendo este proyecto he tenido yo momentos muy difíciles. Por ejemplo, con mucha frecuencia se nos acabó el dinero y no teníamos cómo seguir adelante y bueno, pasamos dificultad, riesgos, pero finalmente llegaron nuevos donativos y pudimos seguir adelante. Yo tenía muchas dudas de cómo hacer un edificio que hemos hecho ahí, que lo llamamos el Dukin Altum, que es un auditorio, un centro cultural, una iglesia, es un centro multiusos que ha quedado muy bonito, gracias a Dios. Y en el momento justo yo conocí unos artistas maravillosos que me ayudaron a realizarlo y a realizarlo espectacular. Otro milagro es que hemos tenido más de 1,100 voluntarios, jóvenes, normalmente jóvenes, señoritas de diversos países, de diversas religiones, de diversas culturas, que han querido ir y colaborar en el proyecto y han hecho una experiencia maravillosa. Han salido matrimonios ahí, chicos que se han conocido ahí, se han casado, más de 1,100 voluntarios. A mí me parece un milagro. Yo jamás pensé eso al inicio, no me lo imaginaba. Esta aventura del proyecto de Magdala comenzó con un poco de miedo, la verdad, y te digo por qué. Yo estuve en Nueva York en los años 2000-2004 y en una ocasión teníamos una visita cultural con un grupo de seminaristas de nuestro colegio. Entonces, la noche anterior me preguntaron, ¿a dónde es la visita de mañana? Yo les dije, pues es a las Torres Gemelas. Entonces, bien, me sugirió alguien, ¿por qué no vamos a otro lugar? Las Torres Gemelas podemos ir cualquier día. Y efectivamente, viendo las posibilidades, conversando, decidimos ir a Filadelfia en vez de las Torres Gemelas. Y al ir hacia Filadelfia, en el Washington Bridge se paró nuestro autobús y ahí vimos caer las Torres Gemelas en directo. Sí, podíamos haber estado ahí como estaba planeado originalmente. Entonces, me dio una especie de depresión que me duró un tiempo. Y en ese periodo fue cuando me dijeron que iba yo a Israel. Soy misionero, así es que hay que obedecer, y dije, pues vámonos a Israel. Y la víspera de ir a Israel estaba yo en Roma, fui al Vaticano a celebrar una misa, y cuando llegué a celebrar la misa en un altar que no conocía, me encontré un mosaico precioso del lago de Tiberíades, una escena del Evangelio, cuando Jesús camina por el lago y llama a Pedro hacia él, y Pedro se empieza a ahogar porque hay mucho viento, le da miedo, y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Ahí me entró el lago de Tiberíades aquí, no sabía la lengua, no conocía el lugar, no sabía nada, pero todo lo que soñé en esas semanas, todo se ha realizado. Entonces, cuando ya finalmente compramos un terreno para realizar ese proyecto, ese sueño, y era en Migdal, en Magdala, compramos un terreno, un primer terreno que era un hotelito bastante rascuache, el Hawaii Beach, muy viejo ya, muy abandonado, y eran búngalos. Cuando removimos los búngalos, empezamos a preparar el terreno para la construcción de ese proyecto. Encontramos las ruinas de Magdala del siglo I. Sí. Unas ruinas excepcionales, por lo menos eso me han confirmado los expertos de la Autoridad de Antigüedades de Israel, porque lo normal en los pueblos de la antigüedad es que los construían, luego los destruían por alguna guerra o por un terremoto,
y los volvían a reconstruir y entonces estaban mezclados todos los periodos. Eso pasa en Bet-Shean, pasa en Hipos, pasa en Betsaida, en muchos pueblos de la antigüedad. El caso de Magdala es único, siglo I. Stop, por lo menos en nuestro terreno. Entonces, claro, surgieron muchos interrogantes. ¿Cómo es posible que haya un pueblo en la ribera del lago de Tiberíades que tiene prácticamente un periodo, digamos, del siglo I antes y después de la era común? Entonces, pues se hipotizza, los geólogos y los arqueólogos hipotizan que en el monte Arbel, que está detrás de nosotros, debió haber un aluvión que causa un corrimiento de tierras, cubre el pueblo y cubierto se quedó hasta el día de hoy. Algún arqueólogo israelí ha llamado Magdala la Pompeya de Israel, por ese fenómeno que además coincide un poco con el tiempo. De Pompeya. Claro. Hemos estado excavando ya durante 5 años. En Israel llaman a Magdala el proyecto mexicano, porque, bueno, soy mexicano yo, estamos detrás un poco los legionarios de Cristo, el equipo de arqueólogos que ha liderado la parte arqueológica son de la Anáhuac y de la UNAM. Hemos tenido muchísimos voluntarios mexicanos. La primera inauguración que se hizo del parque arqueológico la hizo el embajador de México, el doctor Federico Salas, hace 2 años, en el verano, hace 2 años. Fue el inicio realmente de la apertura de Magdala al público. Ya habíamos excavado una buena cantidad de terreno, ya las ruinas eran muy interesantes, y invitamos al embajador e hizo la inauguración inicial del parque arqueológico. Mira, el proyecto original era hacer un hotel. Sí. Un hotel para turistas, peregrinos, para quien quisiera, ¿no? Y esto surgió por el hecho de que el Vaticano encomendó a los legionarios de Cristo el hotel de Notre Dame en Jerusalén. Entonces, Jerusalén naturalmente es el partner de Galilea para los visitantes a Israel, sobre todo peregrinos. Entonces, ya estábamos en Jerusalén, necesitábamos algo en Galilea. Por eso surgió la conexión, digamos, de tipo útil, si me permites, de tener ese lugar que complementara nuestra misión y nuestro trabajo y nuestro negocio también, porque al final es un hotel, ¿no? Esa fue la idea inicial. Claro, cuando descubrimos la arqueología, el centro de peregrinos se cambió totalmente. Es un lugar histórico de trascendencia enorme para el judaísmo, porque fue uno de los centros de rebelión contra los romanos en el siglo I. Ahí vivió Flavio Josefo un tiempo, por lo tanto ahí escribió parte de la historia de los judíos del siglo I. Y desde el punto de vista cristiano, pues está en la zona donde vivía Jesús. Mira, tenemos una extensión aproximada de 3 hectáreas de terreno arqueológico. Todo el proyecto son 8 hectáreas, pero unas 3 o 3,5 de arqueología. En realidad hemos excavado unos 5,000 metros, o sea, la 6ª parte de todo lo que tenemos. Y hemos encontrado elementos arqueológicos de primerísima importancia. Seguramente lo más importante ha sido la sinagoga, porque esta sinagoga es la sinagoga más antigua que se ha encontrado en Israel, en Galilea. Desde el punto de vista arquitectónico, artístico, es una sinagoga privilegiada, diría yo, única. Tiene una serie de elementos artísticos que no se encuentran en ninguna de las otras sinagogas de ese tiempo, que al parecer son 7.
¿Qué elementos tiene Magdala que no tienen las otras? Tiene mosaico, tiene frescos y sobre todo encontramos allí en la sinagoga 3 piedras cuyo nombre ha variado un poco en el tiempo, etcétera. Su función también en el judaísmo se llama bimá. Alguno traduce literalmente por altar o mesa, donde colocaban la Torah para la lectura y el comentario. Hemos encontrado 3 y es la primera vez en la historia que en sinagogas de ese tiempo se encuentra bimá. 2 de ellas son simplemente unos bloques de piedra con 2 canales excavados en los bordes superiores, que es donde ponían los rollos de la ley, los pergaminos o lo que fuera. Están perfectamente conservados. En cambio, una tercera y la más importante, que estaba al centro de la sinagoga, se llama ahora, digamos, en los centros, en los medios de comunicación, la llaman de Magdala Stone, la piedra de Magdala, que es excepcional. Es ya bastante unánime el pensamiento entre arqueólogos e historiadores que es una reproducción, digamos, en miniatura del templo, del segundo templo. Wow. Tiene símbolos, todos símbolos religiosos referidos al segundo templo, y sobre todo es como un pequeño edificio, es como una maqueta, si me permites. No es grandísima. Hecha en piedra. Sí, está esculpida en piedra. Quizá el símbolo más llamativo, más inmediato, es una menorá. Y es la primera vez que se encuentra una menorá esculpida en piedra fuera de Jerusalén. La más antigua menorá que se ha encontrado fuera de Jerusalén, esculpida en piedra. Luego tiene una roseta en la parte superior, tiene unas copas, tiene panes, tiene toda una serie de elementos que son referencias directas a la liturgia del templo. Hay una arqueóloga e historiadora de la Universidad de Jerusalén, Rina Talgam, que ha publicado ya varias cosas y ha hecho muchas conferencias en Estados Unidos, en Europa, sobre esta piedra. Actualmente se encuentra en el Museo Rockefeller de Jerusalén. Nosotros tenemos una réplica, y aquí en la Universidad de Anáhuac del Sur hay una réplica también de esa piedra, porque hemos hecho muchos de los trabajos arqueológicos en colaboración con la Anáhuac del Sur. Entonces tienen una réplica ahí también de esta piedra. Y en general, toda la sinagoga está completa. Digamos, todo el complejo sinagogal está completo. Incluso encontramos muchas piedras de la sinagoga reutilizadas en otro edificio cercano, por lo cual podríamos casi reconstruir la sinagoga completa con sus piezas originales, sus columnas, sus capiteles, la puerta, etcétera, etcétera. Es un hallazgo arqueológico de primerísimo orden. Junto con la sinagoga encontramos una grande zona de mercado, y un mercado especial. También aquí es la primera vez que se encuentra en Israel. Magdala tenía en el siglo I varios nombres, y uno de ellos, griego, era Tarikea. Tarikea significa el lugar de la salazón del pescado. Y había en Magdala una verdadera industria de salazón del pescado. Este pescado, el pescado que así se llama de San Pedro, una filapia del lago de Tiberíades, que todavía se come allí, este pescado lo preparaban en aquel tiempo en una salsa muy conocida por el mundo, digamos, de cultura greco-romana, una salsa que se llamaba garum, que era un conservante. Entonces, en vasijas metían los pescados limpios, preparados con este garum, y lo exportaban. Dice Flavio Josefo que el pescado de Magdala se vendía en el mercado de Roma. Por lo tanto, una verdadera industria importante, y quizá por eso también Magdala suena en la antigüedad
en libros de historia suena Magdala porque debió ser un pueblo importante. Entonces hemos encontrado dónde hacían esta salazón del pescado. Se conocen instalaciones de este tipo en Creta, en Grecia, en el sur de España, en Ostia, pero en Israel es la primera vez que se encuentra.